Bueno, muy buen día a todos. Damos continuidad a los seminarios correspondientes de los estudiantes de octavo semestre de Medicina de la Universidad de Pamplona en este segundo semestre del 2020, que por temas de pandemia, la dinámica académica pues ha girado a que su práctica, que era ir al hospital, pasar las rondas, estar en las juntas, estar en consultas, estar en cirugía, pues se ha tenido que restringir, y esta experiencia de los casos que hemos registrado durante muchos años en nuestra página de YouTube, que espero que todos los compañeros pues hayan suscrito para que les esté llegando la información, se aprovechen de esta forma. Entonces hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Creo que esto es algo que deberíamos pues en el área del tórax tener muy claro, y es el síndrome de elevación diafragmática. Hoy a cargo de los doctores Sebastián Pérez, Daniel Porras, Jennifer Quintero y Joana Ramírez. Muchas gracias por su cumplimiento. Sé que estos días son un poco difíciles para todos por el tema del cierre de semestre y parciales, pero de verdad que pues, espero, como cualquier estudiante, que den la talla en todas estas responsabilidades académicas y pues ratificando nuevamente el agradecimiento. Buen día, doctores, adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buen días a todos. Buenos días a todos. Entonces hoy, el siguiente, por favor. El día de hoy pues le vamos a hablar del síndrome de elevación diafragmática. Entonces, pues para hacer una breve introducción, pues tenemos que el diafragma es una estructura muscular alargada que tiene forma de cúpula, y esta pues va a funcionar de manera una bomba respiratoria, y pues va a ser nuestro músculo principal en la inspiración. Entonces, esa patología va a ocurrir cuando un lado del diafragma pues se debilita. Puede ser por una enfermedad muscular o por una pérdida de la inervación, o debido a una lesión en el nervio frénico. Entonces, pues acá los pacientes van a presentar una dificultad para respirar, pero pues es más común encontrarlo o detectarlo en imágenes como un hallazgo incidental, y la mayoría de veces los pacientes van a estar asintomáticos. Entonces, pues tenemos que acá el nervio frénico pues va a correr en la fascia sobre el músculo escaleno anterior. Entonces, pues normalmente los anestesiólogos hacen bloqueos interescalénicos cuando van a hacer por lo menos una cirugía de hombro o una reparación en el manguito rotador o alguna fractura en el húmero. Entonces, esta complicación es bien común cuando se hace un bloqueo interescalénico. También se han visto muchos informes que tanto como en anestesia como en neurocirugía, este tipo de inconvenientes. Entonces, pues sabemos que el diafragma pues, es el músculo de inspiración primario, junto con otros músculos como el esternocleidomastoideo, los intercostales externos y los escalenos. Entonces, pues en la inspiración el diafragma se va a aplanar y va a empujar el aire hacia los pulmones. Y durante la expiración, pues este se va a relajar y va a permitir que el aire pues fluya libre fuera de los pulmones de forma pasiva. Entonces, a medida que se aplane el diafragma durante la inspiración, se crea una presión negativa dentro de la cavidad. Y esto va a hacer que pues se supere la presión atmosférica. Entonces, pues ese vacío va a facilitar el movimiento de aire hacia los pulmones, y también cuando el diafragma se contrae, pues el piso de la cavidad torácica se va a mover para abajo y las paredes hacia afuera. Entonces esto va a provocar la inflación en los pulmones y va a permitir que se produzca el intercambio de gases. Entonces, a medida que el diafragma se va relajando, la tensión de los músculos de la pared torácica va a disminuir. Entonces tenemos, siguiente, por favor. En la parte de etiología, pues tenemos tres causas, tres causas importantes, o la podemos dividir en tres causas, que van a ser por encima del diafragma, en el diafragma y por debajo del diafragma. Entonces, cuando es por encima del diafragma, cualquier lesión en el nervio, cualquier lesión que afecte al nervio frénico, pues va a conducir a que haya un debilitamiento o que hay una parálisis en el diafragma. Entonces,
A eso lo vamos a llamar también pues parálisis diafragmática. Entonces, este daño puede tener su origen en el cerebro o en la columna vertebral o en la médula espinal o por un traumatismo. También lo podemos ver en una enfermedad autoinmune o también puede ser pues por una causa desconocida. Entonces, estos trastornos neuromusculares, por lo menos como la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple, van a producir pues que hay una distrofia muscular que puede afectar el nervio frénico o la musculatura también del diafragma, y esto puede provocarnos una debilidad diafragmática. Pero pues vamos a verlo con más frecuencia en la parálisis bilateral del diafragma y ya pues como en última instancia pues la parálisis. En el cerebro, por lo menos un accidente cerebrovascular de la arteria media pues nos va a provocar una parálisis del lado contralateral. Entonces esto puede provocar un hemidiafragma elevado en el lado opuesto, pues donde esté la oclusión. Pues como ya sabemos, el nervio frénico se va a originar en las raíces cervicales de C3 a C5. Entonces una lesión en el plexo braquial también puede afectar la función adecuada del nervio frénico. En cuanto a una lesión aislada en el plexo braquial, pues se va a ver típicamente como un defecto congénito y por un traumatismo directo. También hay procesos patológicos y traumatológicos o traumatismos que van desde el cuello hasta la región subfrénica que pueden también causar esta debilidad. Es muy importante tener en cuenta que esta patología también puede resultar de una cirugía de cuello, de un traumatismo o de fracturas por compresión en la columna. También en una embolización de la arteria bronquial o en una espondilosis cervical. Entonces, esta lesión en el nervio frénico nos va a causar la parálisis y parálisis temporal o permanente. Siguiente, por favor. Vale. En cuanto al la anterior, por favor. En cuanto en el diafragma, pues el defecto va a ser un defecto congénito que nos va a conducir a una muscularización parcial o incompleta del diafragma, y esto pues a causa de un contorno anormal del diafragma en la región pues que se va a denominar eventración diafragmática. Entonces la mayoría de estas malformaciones congénitas se encuentran en el hemidiafragma derecho, más concretamente van a estar en la porción anteromedial. Entonces en las áreas defectuosas están cubiertas por la membrana delgada del músculo sano, y esta puede aparecer como un hemidiafragma elevado cuando se vayan a hacer pues, los estudios de imágenes. También el hemidiafragma elevado puede ocurrir cuando hay una lesión directa en el diafragma por un traumatismo penetrante, como una puñalada. Y en cuanto a abajo del diafragma, pues ahí vamos a tener lo que vendrían siendo las patologías hepáticas, que son las que vamos a relacionar más comúnmente con ese hemidiafragma derecho elevado. Por lo menos el hígado agrandado, ya sea por una hepatomegalia homogénea o secundario también a un absceso hepático, puede empujar hacia arriba el hemidiafragma derecho. También la distensión del estómago o tumores abdominales o un abdomen distendido o un absceso subfrénico, una esplenomegalia, como ya les había dicho, o una mala rotación del colon puede también pues hacernos que se presente un hemidiafragma izquierdo elevado. Esto puede ocurrir como consecuencia también de un neumoperitoneo por rotura del estómago o del colon, donde pues va a quedar aire libre que va a quedar atrapado debajo del diafragma. Hay casos raros también en los que podemos ver que el colon se envuelve por encima del hígado en imágenes radiográficas, y entonces esto va a aparecer como aire debajo del diafragma derecho, y esto se va a llamar signo de Chilaiditi. Entonces, la mayoría, como les decía, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, y en muy raras ocasiones la porción del intestino que se abre por encima del hígado pues podría ocluirse y producir esa obstrucción. Siguiente, por favor. Vale, entonces en cuanto a la epidemiología, pues el lado más común o en el cual vamos a encontrar es una debilidad del diafragma bilateral. En cuanto a las causas del hemidiafragma elevado y la parálisis bilateral, son muy similares, y la diferencia, pues, hay una diferencia significativa en la tasa de incidencia. Normalmente se va a desconocer
la causa exacta de estos trastornos y va a ser pues muy difícil de saber por qué es. Es muy probable también que estos trastornos diafragmáticos estén infradiagnosticados por hallazgos clínicos que van a ser muy sutiles y las etiologías pues van a ser muy variables. Entonces tenemos que casi el 90% de los hemidiafragmas elevados pues van a ser asintomáticos, como ya les había dicho. Van a haber casos graves o con una parálisis bilateral del nervio frénico que va a producir una parálisis ya diafragmática. Entonces acá los pacientes nos van a presentar disnea u ortopnea. Entonces aquí vamos a hacer pues las pruebas de función pulmonar, se van a asemejar por lo menos a las de una enfermedad pulmonar restrictiva. También vamos a observar que va a haber un perfil restrictivo porque los pulmones, cuando los pulmones pues, son más pequeños o rígidos y van a ocurrir en condiciones en que los pulmones no van a poderse expandir por completo. Entonces, pues el hemidiafragma acá debilitado se va a mover inicialmente paradójicamente durante la inspiración y esto puede aumentar el trabajo también de la inspiración provocando disnea. Ya con el tiempo vamos a ver que la distensibilidad del músculo va a disminuir y el aumento del trabajo respiratorio también va a disminuir. Entonces, en los casos graves donde no se mantiene el gradiente de presión, el corazón también va a poder verse afectado. Y esto va a provocar en el paciente disnea, taquipnea y distensión de la vena yugular. En esta situación ya tenemos que el paciente va a requerir una intervención ya más inmediata para salvarle la vida, como una intubación o una cirugía. Siguiente, por favor. Vale, tenemos que tener en cuenta que una historia clínica y un examen físico adecuados pues van a ser determinantes para fijar la causa pues, de qué nos está provocando ese hemidiafragma elevado. Entonces debemos considerar por lo menos infecciones pulmonares recientes, enfermedades neuromusculares, enfermedades autoinmunes también y malformaciones congénitas. Y no olvidarnos tampoco de los traumatismos directos. En los casos en que los pacientes pues, puedan presentar un distrés pulmonar grave, y no se vaya a poder obtener pues una historia adecuada, entonces los estudios de las imágenes también nos van a ayudar a descartar pues las causas diferenciales de por qué el hemidiafragma está elevado. En la mayoría de los pacientes pues con una disfunción unilateral no van a presentar síntomas por lo general y la elevación incidental no la vamos a encontrar en las imágenes. Entonces ya como les decía, los síntomas van a concurrir en un esfuerzo en una disnea de esfuerzo leve, en una fatiga generalizada, en un dolor en la pared torácica también, vamos a tener disnea en reposo, cuando esté acostado en el lado paralizado, boca abajo, o cuando el abdomen esté sumergido por lo menos en agua. Entonces los síntomas más graves pues, van a ser en pacientes con enfermedades pulmonares concomitantes. En cuanto a la exploración física, por lo menos en un caso de parálisis unilateral del diafragma, pues incluye también la disminución de los ruidos respiratorios como hallazgo. También va a haber un embotamiento en la parte inferior del tórax y la percusión también se va a ver afectada. Va a haber también una retracción paradójica en la pared abdominal cuando vaya el paciente a inspirar y también va a haber hipoxemia secundaria también a esto y atelectasia. Y un déficit neurológico generalizado o también puede ser focal. Entonces, pues vamos a tener que, como ya les decía, suele ser asintomático en el 90% de los casos y se van a diagnosticar de forma incidental cuando se le haga al paciente un estudio de imágenes por X o Y razón. Pero por lo menos en un caso de emergencia vamos a tener que la prueba más rápida y confiable para esto va a ser evaluar la función del diafragma en una ecografía. Y esto se puede hacer pues en el paciente en campo. Entonces vamos a tener los estudios de imágenes para diagnosticar el hemidiafragma elevado. El primero que vamos a tener pues vamos a tener la fluoroscopia, el ultrasonido, una radiografía de pecho o un TAC. En cuanto a las pruebas en imágenes, podemos realizarle al paciente un electrocardiograma y esto nos va a descartar un síndrome coronario agudo o también se va a evaluar si el corazón, y también nos va a evaluar si el corazón pues está funcionando correctamente. También un ecocardiograma nos va a ayudar a evaluar la capacidad del corazón para bombear sangre y su función correcta. Y también las pruebas de función pulmonar. Como ya sabemos, como el diafragma es el músculo principal en la inspiración y esto va a representar el 80% de la potencia necesaria para la respiración. Entonces, si el diafragma no está funcionando correctamente y los pulmones no pueden expandirse lo suficiente, entonces esto nos va a producir un patrón de enfermedad pulmonar restrictiva.
Entonces, cuando vaya a haber un hemidiafragma elevado, nos va a mostrar que la capacidad vital forzada reducida del 30% del valor, pues, que es estándar. Si la parálisis es bilateral del diafragma, entonces hasta la función pulmonar se nos puede disminuir hasta un 75% del valor esperado. Entonces, pues es importante determinar la etiología de esto. Y ya como pruebas de laboratorio podemos utilizar los análisis de gases en sangre arterial, que nos va a ayudar a determinar si hay un buen intercambio de gases. Siguiente, por favor. Vale, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues en la lesión del nervio frénico, el hemidiafragma es la causa directa del hemidiafragma elevado. En cuanto a las causas indirectas, pues vamos a incluir, como ya les decía, una lesión traumática, una enfermedad neurológica o procesos cancerosos dentro de la cavidad torácica y abdominal. Los síntomas pues, que van a presentar pueden variar de asintomáticos hasta, como ya les decía, de dificultad respiratoria grave. También el diagnóstico de esto pues, es vital para el tratamiento y para el manejo. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, pues vamos a incluir un derrame subpulmonar, una hernia diafragmática también, una rotura diafragmática o un tumor pleural. Siguiente, por favor. Vale. En cuanto a la hernia en el diafragma, pues vamos a tener que esto va a ser una protuberancia que va a estar en el contenido abdominal hacia la cavidad torácica, y esto nos va a dar como resultado pues, un defecto dentro del diafragma. Este fenómeno es más común congénitamente, pero también pues, hay casos en los que se puede adquirir. Entonces, hay una incidencia del 0.8 al 5 por cada 10.000 nacimientos de esa patología. Pues la más común, como ya les había dicho, es la adquirida, y ocurre después de que hay un traumatismo cerrado o penetrante que da como resultado que hay una rotura del diafragma, y esto pues se va a acompañar de una hernia del contenido abdominal. También hay casos reportados en los que la hernia de diafragma adquirida puede ocurrir de manera espontánea o por causas iatrogénicas, también, que es bastante común. Como ya les decía, pues la hernia diafragmática adquirida es rara, pero es importante porque puede ponernos en peligro la vida del paciente, lo que va a resultar en un encarcelamiento y un estrangulamiento con una tasa de mortalidad que normalmente va a llegar hasta un 31%. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues la más común va a ser la adquirida, que es secundaria a un traumatismo que provoca una rotura pues, diafragmática. Esto va a ocurrir con mayor frecuencia en un traumatismo cerrado, pero puede ser también el resultado de un traumatismo toracoabdominal penetrante. Esa rotura diafragmática, pues por un traumatismo toracoabdominal, más o menos va a tener una incidencia del 0.8 al 3.6%. Y la incidencia pues, de la hernia después de tal evento es básicamente muy baja. Entonces, en cuanto a las causas iatrogénicas, son después de la cirugía, pues son la segunda causa más común. Pero hay que destacar que esto también va a ser muy raro, y en la mayoría de los casos, pues, solo vamos a encontrarlos en estudios que los estudios, pues, los vamos a basar en lo que hemos visto en la literatura. En cuanto a las cirugías más comunes en las que se ha visto asociado esto, son las posteriores a trasplantes de hígados pediátricos y a una recesión hepática también. Otros episodios pues, de estos que se han documentado van a ser también en la cirugía, también se va a incluir lo que vendría siendo una colectomía izquierda, una adrenalectomía, una gastrectomía total asistida por la paroscopia, una nefrectomía y una resección parcial del pulmón izquierdo mediante pues, una cirugía toracoscópica. También se han observado también que hay muchos defectos espontáneos que pueden ser asintomáticos durante muchos años, pero se pueden volver sintomáticos en una etapa ya posterior. Ahí se han reportado causas raras que van a incluir la ablación por radiofrecuencia en un carcinoma hepatocelular o durante el embarazo también. Siguiente, por favor.
Vale, como ya les decía, pues este tipo de hernia diafragmática adquirida es muy rara. Esa rotura diafragmática pues va por traumatismo toracoabdominal, como yo les decía, tiene una incidencia del 0.8 al 3.6 y esto es relativamente muy bajo. Por el número de pacientes que podemos encontrar o que se ven afectados por otro tipo de causas, pues la verdad no está muy documentado y los estudios pues, que se han hecho de esto son muy escasos. En cuanto pues, a la fisiopatología, lo más probable es que sea una hernia diafragmática adquirida que vaya a ser por resultado de un trauma en el diafragma y también pues que ocurre en áreas de debilidad potencial a lo largo pues de los puntos embriológicos en la difusión del diafragma. Esto se va a producir también por un aumento repentino del gradiente de presión pleuroperitoneal como el resultado de un trauma. Hay muchos estudios que pueden resultar por causas iatrogénicas. Esto va a depender, pues, según el tipo de cirugía, también los factores relacionados con el paciente y la técnica que se vaya a utilizar para cuando se vaya, por lo menos, a cerrar el diafragma. En cuanto, pues, a la historia y a la inspección, vamos a encontrar que la mayoría de los casos, pues, son por episodios de traumatismo, ya sea contundente o ya sea penetrante en el tórax. Vamos a tener como antecedente, claro, pues, un traumatismo, que esto nos va a impulsar a que nosotros le hagamos imágenes al paciente para determinar la extensión de la lesión y luego pues vamos a mirar o vamos a determinar que hay una presencia de una hernia. Es muy crucial también, tenemos que considerar la historia quirúrgica pues, que ha tenido el paciente previamente porque esto nos va a proporcionar también una causa de la hernia. Se pueden presentar, ese tipo de hernias se pueden presentar de diversas maneras, pueden producir síntomas respiratorios, abdominales y en algunos casos también nos pueden producir síntomas cardíacos. Vale. La obtención de imágenes, pues acá es muy vital para el diagnóstico. Vamos a utilizar diversas modalidades de imágenes para diagnosticarlo o para ayudarnos en el diagnóstico, en las cuales vamos a incluir la radiografía de tórax, la ecografía, también la resonancia. Y la gold estándar acá en este caso pues va a ser un TAC. En cuanto al manejo, pues el tratamiento se requiere pues hacerle una reanimación adecuada al paciente y ya el manejo posterior a esto va a ser quirúrgico. Se va a utilizar pues un abordaje abdominal abierto y una reparación con un cierre primario. En los casos pues que en el cierre primario con suturas absorbibles no es posible pues debido al tamaño del defecto y también pues a la reparación puede hacerse con una malla alternativa. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de las hernias, pues ya específicamente, vamos a hablar rápidamente de las hernias congénitas. Las hernias diafragmáticas congénitas pues son una afectación resultante del defecto del desarrollo del diafragma que conduce a una protrusión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Dependiendo del lugar o el sitio donde se encuentra el defecto en el diafragma, se pueden clasificar en hernias de Bosch-Dallek, que son el resultado de un defecto en la parte posterolateral del diafragma y son el tipo más común de este tipo de hernias, representan entre un 70 y un 75%, y de estas la mayoría ocurre en el lado izquierdo y con menos frecuencia en el lado derecho. También tenemos las hernias de Morgagni, que son un defecto en la parte anteromedial del diafragma, representan un 20 a un 25%. Y también encontramos hernias centrales que representan un 2 a un 5% y los defectos pues bilaterales son raros y sin embargo pues estos se asocian con un mal pronóstico. Dentro de la etiología de este tipo de hernias encontramos que las hernias diafragmáticas tienen una etiología multifactorial, igual sigue sin estar clara pues la etiología exacta de este tipo de hernias. Sin embargo, se cree que incluyen factores genéticos, ambientales y nutricionales. Dentro de las alteraciones genéticas podemos encontrar diversas alteraciones cromosómicas como las de lesiones cianopleudías, tales como la trisomía 18, la trisomía 13, la trisomía 21 y con menor frecuencia el síndrome de Turner. También encontramos síndromes asociados como son el síndrome de Pallister-Killian, el síndrome de lesión 8P23.1, el síndrome de Fryns y el síndrome de Cornelia-Lange.
El síndrome de Pallister-Killian es un síndrome que consiste, pues como para tener un poco de idea, es una alteración genética en el que los pacientes presentan dismorfia facial, características clínicas de deficiencia mental. El síndrome de Fryns es un síndrome que se caracteriza porque los pacientes presentan también alteraciones de los rasgos faciales, presentan hernia diafragmática congénita e hipoplasia pulmonar. Y también presentan hipoplasia de las extremidades. También se han asociado agentes teratogénicos, a los cuales pues obviamente la mamá ha estado expuesta durante el embarazo, como son el micofenolato de mofetilo, que es un inmunosupresor que se utiliza principalmente en terapias después de que hay un trasplante de órganos. También se han relacionado el alopurinol, que pues ya sabemos que es un medicamento antigotoso, y el litio, pues que también puede ser utilizado como un anticonvulsivante durante el embarazo. Entonces, estos medicamentos también se han relacionado como agentes teratogénicos que pueden llevar a una hernia diafragmática congénita. Y pues recientemente algunos estudios han señalado que alteraciones en la vía de la señalización de los retinoides puede ser una posible causa de hernia diafragmática. Siguiente, por favor. Entonces, para entender un poco lo que pasa en las hernias diafragmáticas congénitas, tenemos que tener claro que el septum transversum y las membranas pleuroperitoneales son los principales componentes en el desarrollo del diafragma. Este desarrollo se completa alrededor de la semana 12 de gestación y por lo tanto cualquier alteración en la formación de estas membranas puede resultar en una discontinuidad diafragmática y por ende en una hernia diafragmática congénita. Entonces, en estos casos, pues hay herniación de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, que estas incluso pueden interferir con el desarrollo normal del pulmón y constituye la base de los dos principales hallazgos patológicos que se observan en la hernia diafragmática congénita, que son la hipoplasia pulmonar y el desarrollo anormal vascular pulmonar. Acá vemos en la imagen a la derecha, pues los tres tipos de hernias diafragmáticas que pueden haber por defectos en el desarrollo, dentro de las cuales tenemos la hernia retroesternal, que es la de Morgagni, y la hernia posterolateral, que es la de Bosch-Daleck. Bueno, cuando existe una hipoplasia pulmonar, pues obviamente hay una marcada disminución en la formación de las vías respiratorias, como son los bronquiolos terminales y los alveolos. Este daño se observa bilateralmente, pero la afectación es más grave en el pulmón del mismo lado del defecto que en el otro pulmón. ¿Le das clic, por favor? También existe una remodelación vascular de la vasculatura pulmonar que da como resultado el engrosamiento de las paredes arteriales mediales y esto es lo que permite que se desarrolle la hipertensión pulmonar persistente. Entonces, pues aquí podemos ver en la imagen cómo protruye el contenido abdominal hacia la cavidad torácica y se observa el pulmón izquierdo con hipoplasia y el pulmón derecho también se encuentra afectado, pero no tan afectado como el pulmón que se encuentra del lado de la afectación. También se puede encontrar en estos pacientes, aparte de la hipoplasia pulmonar, una disfunción del ventrículo izquierdo que también puede empeorar la hipertensión pulmonar. Independientemente de la causa, la hipoplasia pulmonar, la vasoreactividad pulmonar anormal y la hipertensión pulmonar son los principales contribuyentes a la morbilidad y la mortalidad asociadas a la hernia diafragmática congénita. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico y a su presentación clínica, pues tenemos que aproximadamente 2/3 de las hernias diafragmáticas congénitas se pueden detectar en el periodo prenatal, ya que gracias al avance de las imágenes prenatales, se pueden diagnosticar desde antes del parto y pues esto es un punto vital e importante ya que en el momento del parto se encuentra, gracias a este diagnóstico antes del parto, pues se puede encontrar el equipo multidisciplinario que se necesita pues para disminuir la morbilidad y mortalidad de estos pacientes al nacer. Al nacer, los síntomas se presentan dependiendo del tamaño del defecto. Si el defecto es grande, los pacientes pueden presentar dificultad respiratoria, casi todos los pacientes presentan dificultad respiratoria, cianosis, disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado, ruidos cardíacos desplazados y abdomen excavado o abdomen escafoides. Mientras que las hernias pequeñas pueden tener una presentación tardía, pueden tener una dificultad respiratoria leve o problemas de alimentación. Siguiente, por favor. La anterior. La anterior.
esta. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya les dije, pues más de la mitad de los casos con hernia diafragmática congénita se sospechan prenatalmente, se diagnostican prenatalmente durante la exploración ecográfica realizada entre la semana 18 y 24 de gestación, y en la ecografía se puede visualizar el contenido abdominal en el tórax y el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral del defecto diafragmático. Sin embargo, es posible que en casos leves no se alcancen a identificar estas alteraciones si el defecto es pequeño o si no hay herniación del contenido abdominal a la cavidad torácica, pues puede que se pase el diagnóstico por alto. Hay un cálculo que se puede realizar, que es la relación entre el área pulmonar y la cabeza o el perímetro cefálico, y este es un marcador del grado de volumen pulmonar. Este se calcula midiendo el área pulmonar del pulmón contralateral dividido por la circunferencia de la cabeza fetal. En un estudio realizado por Medcus y colaboradores, informaron que una cohorte de fetos con hernia diafragmática congénita diagnosticada antes de las 25 semanas de gestación, los pacientes que presentaban un índice de circunferencia pulmón-cabeza mayor a 1.35 se asociaban con una supervivencia del 100%, mientras que un índice menor a 0,6 no mostraban supervivencia. Entonces, pues acá podemos ver en la primera imagen de la ecografía, pues cómo más o menos se hace este tipo de medición. Otro método diagnóstico es el ultrasonido Doppler color, ya que pues en los casos leves, que no se pueden diagnosticar esto por ecografía, se puede hacer este ultrasonido y se puede identificar la presencia de un ductus venoso y vasos intrahepáticos en la cavidad torácica. Entonces, pues esta también es otra técnica útil en este tipo de diagnósticos. La resonancia magnética fetal se utiliza cada vez más en la evaluación de la gravedad de estos casos y de las anomalías que se encuentren asociadas. Acá vemos pues una resonancia magnética de un feto con un pulmón ipsilateral señalado por la flecha fina, es decir, del lado del defecto, y el pulmón contralateral del defecto señalado por la flecha gruesa. Entonces vemos la hipoplasia pulmonar marcada. También se recomienda en estos casos una evaluación genética completa, ya que como les había dicho anteriormente, estos pacientes se relacionan mucho con alteraciones cromosómicas y se asocian también con otros síndromes. Entonces, pues una evaluación genética también sería indicada en estos casos. Y pues como ya les decía, pues la hipertensión pulmonar es una de las causas de morbimortalidad. Entonces se debe sospechar la hipertensión pulmonar cuando se presente la clínica característica de hipoxemia, cianosis y cianosis diferencial con saturaciones de oxígenos preductales más altas que las saturaciones postductales. Entonces, pues en los casos que hay derivación derecha-izquierda a través de un conducto arterioso persistente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al manejo, tenemos el manejo prenatal y el manejo postnatal. Si el defecto es leve, se puede dejar al paciente en observación y una vez nazca el bebé, pues obviamente se realiza el manejo adecuado en este tipo de casos. Cuando el defecto es grave, en algunos centros, por ejemplo, de Estados Unidos, que presenten pacientes con hernias diafragmáticas graves, se puede ofrecer una terapia que es la oclusión traqueal. Esta consiste en colocar un globo inflado bajo visualización endoscópica alrededor de la semana 26 a 30, que permite que se acumule líquido pulmonar y este permite que se estire y que crezca el pulmón, y este balón se retira en la semana 33 a 34 más o menos, porque si se deja, puede que el paciente o que el feto no desarrolle surfactante pulmonar, por lo tanto se debe retirar en la 33 o 34 semana para que el feto alcance a desarrollar surfactante pulmonar. Sin embargo, en este tipo de terapias pues existe un mayor riesgo de parto prematuro y por lo tanto pues también tiene sus indicaciones específicas. Entonces acá podemos ver en la imagen, pues una imagen más o menos de cómo se colocaría el balón traqueal, el esquema de la técnica. En un estudio de Junior y colaboradores informaron que la oclusión traqueal aumentó la supervivencia neonatal a los 30 días y 6 meses entre los pacientes con hernias diafragmáticas congénitas graves. Sin embargo, también se asoció con una mayor tasa de rotura prematura de membranas y una disminución de la edad gestacional en el momento del parto. Existe otra técnica que es la oclusión traqueal endoluminal fetal percutánea, que es una técnica mínimamente invasiva, pero pues esta está siendo sometida a ensayos clínicos.
Una vez el paciente nazca, pues se toman las medidas de manejo postnatal, colocar una sonda nasogástrica, intubación inmediata, porque como ya les dije, estos pacientes nacen con dificultad respiratoria, un programa de reanimación neonatal si el paciente lo requiere, que generalmente cuando el daño es grave se requiere una reanimación neonatal. También se debe realizar la reparación quirúrgica en los pacientes con defectos graves y se debe tratar pues la hipertensión pulmonar realizando un ecocardiograma para evaluar las presiones vasculares pulmonares. Se utiliza también el óxido nítrico inhalado, que pues ya sabemos que es un vasodilatador pulmonar selectivo, y en casos que pues el paciente no responda, se llega al ECMO, que es bueno, el intercambio de oxígeno extracorpóreo, es decir, le suministran de forma extracorporal al paciente oxígeno, pero este se considera una opción de último recurso para los bebés que no responden a la terapia médica convencional. Siguiente. Bueno, la hernia de Bosch-Dallek, como ya les había dicho, pues es un tipo específico de hernia. Es un defecto del desarrollo del diagrama posterolateral y como tal los síntomas se manifiestan típicamente en el grupo de la edad pediátrica y tienden a ser respiratorios. Sin embargo, pueden existir pocos casos o rara vez se observan en los adultos y estos se encuentran principalmente de forma incidental y se manifiestan en algunos casos con síntomas gastrointestinales. La etiología, pues, como ya les mencioné, de las hernias congénitas es multifactorial e incluyen factores genéticos y ambientales. Dentro de la epidemiología, pues las hernias diafragmáticas congénitas, como ya les había dicho, el 70 al 75% son posterolaterales, es decir, hernias de Bosch-Dallek, y de estos existe una predilección masculina con una proporción de hombres a mujeres de 1,72 a 1. De estos pacientes que presentan hernia de Bosch-Dallek, el 64% fueron casos aislados, es decir, que solo presentaban este defecto, mientras que el 23% presentaban defectos múltiples y el 13% fueron sindrómicos, es decir, que se acompañaban con otros síndromes. Como ya les dije, las hernias de Bosch-Dallek son raras y la mayoría de los casos se encuentran de manera incidental. Se ha estimado que la incidencia general en adultos con hernias de Bosch-Dallek asintomáticas es tan baja como 0,17% e incluso puede llegar al 6%. Y sin embargo, se cree que algunas de estas fueron adquiridas durante la edad adulta. Dentro de la fisiopatología, pues ya les había mencionado el canal pleuroperitoneal, que es el que comunica las cavidades pleural y peritoneal a través del agujero de Bosch-Dallek, que son los que vemos acá al lado en la parte posterolateral, y esta comunicación normalmente se cierra alrededor de la semana 8 de gestación. De no hacerlo, evidentemente, pues da como resultado el defecto característico. Dado que el canal derecho se cierra antes que el canal izquierdo, la mayoría de las hernias son del lado izquierdo. Las hernias de Bosch-Dallek pues tienden a presentarse de manera diferente en los grupos de edad pediátrica y adulta, como ya les había mencionado. En la edad pediátrica pues son síntomas respiratorios y se presenta pues obviamente la hipoplasia pulmonar, mientras que en los adultos tienden a ser asintomáticas o se manifiestan como alteraciones gastrointestinales vagas o inespecíficas. En el examen físico los hallazgos pueden incluir auscultación de ruidos intestinales en la cavidad torácica, y los casos más graves pues pueden mostrar un abdomen excavado, ya que el contenido del intestino se va hacia el tórax. Clic, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico de estos pacientes, recientemente pues los estudios de resonancia magnética han tenido un papel en la evaluación de estas patologías. De hecho, una hernia diafragmática congénita es la indicación más común para una resonancia magnética prenatal torácica. Las ecografías prenatales pueden mostrar características que sugieran hernias diafragmáticas congénitas, como son burbuja del estómago intratorácica y el desplazamiento del mediastino de las vísceras herniadas. En la radiografía simple, las hernias se pueden diagnosticar mediante la evaluación de las asas intestinales llenas de gas o una masa de tejido blando por encima del diafragma. Sin embargo, pues la sensibilidad de la radiografía simple de tórax es baja y las hernias diafragmáticas congénitas pueden confundirse con otras patologías torácicas. Acá vemos una imagen de un niño de un día de edad con una hernia de Bosch-Dallek izquierda, y en la radiografía podemos observar la desviación del tubo endotraqueal y la porción esofágica del tubo nasogástrico hacia la derecha. Dale clic, por favor.
También se utiliza pues la tomografía de sección delgada, que se ha convertido en el estándar para el diagnóstico de esta patología, debido a que tiene una mayor sensibilidad y mayor capacidad para evaluar las anomalías congénitas asociadas. Aquí, bueno, se ha informado que la TAC tiene una sensibilidad del 78% para las hernias del lado izquierdo y del 50% de las hernias del lado derecho. Tiene obviamente pues menor sensibilidad del lado derecho, pues por el contraste que también puede hacer el hígado, que puede hacer confundir un poco si es un contenido abdominal o no. Aquí vemos pues una imagen de un lactante de 4 días, de un niño de 4 días de nacido, con un defecto de Bosdalek y una hernia de vísceras sólidas que presenta dificultad respiratoria leve. En la radiografía pues vemos el intestino en el hemitórax izquierdo y una masa retrocardíaca de tejido blanco, que es blando, que es el señalado por las flechas. Y en la TAC pues observamos una imagen con contraste que muestra una hernia intratorácica del vaso y del riñón izquierdo a través de una gran hernia de Bosdalek. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento de una hernia de Bosdalek evidentemente es quirúrgico. Antes se pensaba que las hernias congénitas deberían ser tratadas de forma inmediata. Sin embargo, como la morbilidad y mortalidad de estos pacientes por hipertensión pulmonar era muy alta, pues ha decidido postergar el tratamiento quirúrgico por lo menos 48 a 72 horas hasta que se pueda estabilizar la hipertensión pulmonar. Acá podemos ver una imagen intraoperatoria durante una reparación quirúrgica de una hernia de Bosdalek izquierda, y es una vista a través de la incisión transversal izquierda que muestra el colon, que es el señalado con la C, que ingresa al tórax a través de un gran defecto señalado por las flechas. Siguiente. Bueno, acá vemos unas imágenes de hernias de Bosdalek en adultos. Como ya les dije, pues su prevalencia es muy baja. Acá podemos ver, bueno, entre los órganos que pasan a la cavidad torácica a través de estas hernias encontramos en diferentes combinaciones la grasa abdominal y epiplón en el 73%, asas intestinales y órganos sólidos en el 27%, y siendo los más frecuentes el riñón en un 13.5% y el vaso en un 8.9%. En las dos imágenes de arriba podemos ver una radiografía postero-anterior de un paciente de 80 años masculino con antecedentes personales de herniorrafia inguinalis derecha. Y pues podemos ver una imagen que tiene una doble hernia, la derecha con imágenes de asas intestinales en su interior. Y en la tomografía que está al lado, podemos ver una hernia derecha con riñón derecho paravertebral horizontalizado, acompañado de asas intestinales y grasa mesentérica. Y una hernia izquierda con ocupación parcial por vaso y polo superior del riñón izquierdo. En las imágenes de abajo, pues vemos las imágenes de una mujer de 58 años que fue ingresada por un cuadro de fiebre y poliadenopatías con diagnóstico de linfoma no hodgkiniano. Y podemos ver del lado izquierdo, las imágenes A y B son reconstrucciones coronales y sagitales de una tomografía en las que se identifica la solución de continuidad en el hemidiafragma izquierdo señalado por las flechas, con el paso de vísceras abdominales al tórax, y en la imagen derecha podemos ver una tomografía con contraste intravenoso en el que se aprecia una hernia de Bosdalek con grasa peritoneal, riñón y colon izquierdo con localización supradiafragmática izquierda, que es el que señala la flecha. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el otro tipo de hernia que encontramos, que va a ser la hernia de Morgagni. Esta pues va a ser una de las 4 tipos de hernias diafragmáticas que podemos encontrar. Esta va a tener su origen en la ausencia, en un defecto de la estructura que va a formar el diafragma a nivel embrionario, que ya lo dijo mi compañera, que es el tabique transverso. Este defecto va a encontrarse por detrás de lo que vendría siendo el esternón, y su ubicación con respecto a lo que sería el diafragma, como lo podemos ver ahí en las imágenes, señalado con las flechas, va a ser en una ubicación anterior y lateral o medial a lo que vendría siendo una posición por detrás del esternón. Esta pues va a ser una hernia bastante rara, incluso va a ser más rara que la hernia que acaba de exponer mi compañera, que es la hernia de Bosdalek, y pues va a comprender de un 20 a un 25% de lo que son las hernias diafragmáticas congénitas. A diferencia pues de las otras hernias diafragmáticas congénitas, esta hernia pues no suele generar una hipoplasia pulmonar, debido a que pues el contenido abdominal no suele que pasa al tórax,
no suele ser tan marcado como en las otras hernias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la etiología de la hernia de Morgagni, la hernia de Morgagni va a estar muy asociada a lo que son pacientes que nacen con anomalías congénitas. Van a tener una incidencia de un 34 a un 50% en pacientes con anomalías congénitas, y pues las anomalías congénitas más comunes que están relacionadas a la aparición de una hernia de Morgagni, vamos a encontrar pacientes que nacen con defectos cardíacos, pueden tener una probabilidad del 25 al 60% de tener una hernia de Morgagni. También pacientes que nacen con trisomía 21 o síndrome de Down, pacientes con malformaciones anorrectales, también pacientes que nacen con falocele, que pues es la salida de las vísceras abdominales a través pues del ombligo. Y también pues está muy relacionado este tipo de hernias a pacientes que nacen con anomalías esqueléticas. Aquí pues cabe aclarar que la hernia de Morgagni suele ser asintomática hasta en un 50% de los pacientes, y pues el diagnóstico en la mayoría de los casos se da pues de manera incidental, es decir, se estaba buscando otra cosa y se dio con que el paciente en una edad pues ya adulta presentaba pues este tipo de hernia. También pues es importante saber que a diferencia pues de la hernia de Bostalek, esta pues predomina más del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto se debe pues a que el diafragma en el lado izquierdo tiene unos soportes por las inserciones que tiene con el pericardio que le brindan cierto soporte pues para que las vísceras del abdomen no se salgan. Entonces pues por eso son más prevalentes del lado derecho. Se dice que pues las hernias de Morgagni del lado derecho pueden alcanzar hasta un 95%, 91% de todas las hernias, y solamente en el lado izquierdo pueden ocurrir un 5%. Y también podemos encontrar que suelen ser bilaterales solamente en un 4% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a su epidemiología, pues cabe aclarar que no está muy clara porque pues no es muy común que aparezcan este tipo de hernias, pero pues se dice que hay una incidencia estimada de 1 en 2000 y 1 en 5000 nacidos vivos que pueden nacer pues con la hernia de Morgagni. También pues con respecto a su fisiopatología, como ya les dije anteriormente, es localizado en una ubicación posterior y lateral a lo que vendría siendo al esternón, y pues es causada ya por una falla en lo que vendría siendo la unión de lo que vendría siendo los arcos costocondrales al momento de fusionarse con la porción external. La falla pues de esta fusión, si se da en el lado derecho, pues se van a denominar hernias de Morgagni, y si se da en el lado izquierdo, pues se van a llamar hernia de Larrey. También pues cabe aclarar que esta hernia, pues los defectos que causa esta hernia pues suelen ser bastante pequeños y no tan graves, pero pues con el tiempo la hernia puede aumentar de tamaño, el contenido abdominal puede también pasar muchísimo más en cantidad a lo que vendría siendo el tórax, debido a que si hay factores que aumentan la presión intraabdominal, se puede causar una debilidad en el diafragma, y pues se puede aumentar lo que son los defectos en el diafragma y por consiguiente la sintomatología. Entonces, esta hernia pues con mayor frecuencia va a contener lo que es intestino grueso en un 54 a un 72%. También puede contener lo que son los epiplones hasta en un 65%, y ya un poco más raro el contenido de esta hernia también puede tener lo que es intestino delgado o estómago, o incluso el hígado también puede pasar a través de esta hernia a lo que es el tórax. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a su presentación clínica, pues tenemos presentación clínica con respecto a si el paciente presenta sintomatología en edad temprana o en niños, o también en pacientes adultos. Tiene cierta similitud. Por ejemplo, en lo que son los niños, encontramos que los pacientes pueden presentar molestias respiratorias, como lo es dificultad para respirar o taquipnea hasta en un 20 a un 73%.
Aparte de eso, pues también hace que los pacientes pues tengan infecciones pulmonares recurrentes. También puede provocar lo que es la mala nutrición del bebé o del niño, y pues por consiguiente puede causar un retraso en el crecimiento. También pues la compresión por esta hernia puede provocar un atragantamiento de los alimentos, y también puede provocar como sintomatología la tos. Ya en adultos, pues también se pueden experimentar lo que son síntomas gastrointestinales y síntomas respiratorios. Aparte de eso, pues también pueden sentir lo que es un dolor retroesternal en el pecho, que se caracteriza porque se alivia o disminuye el dolor cuando el paciente se encuentra de pie. Aparte de eso, también pueden tener disnea, indigestión o cólicos. Eh, Cabe aclarar pues que hay varios factores que pueden aumentar lo que son esta sintomatología, que son la presencia de factores que aumenten lo que vendría siendo la presión intraabdominal, como por ejemplo algún tipo de traumatismo, también la obesidad, pacientes embarazadas, también pacientes que sufren de estreñimiento crónico o tos crónica, pues van a hacer que la presión intraabdominal se eleve, y por consiguiente pues son factores que promueven que la aparición pues de estos síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a su diagnóstico, al diagnóstico de esta hernia, pues el diagnóstico principalmente se realiza con una radiografía de tórax en sentido anteroposterior y lateral. Esta pues tiene una precisión diagnóstica hasta un 71% de los casos. Ahí, como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues el diagnóstico se hace por una imagen opaca que representaría pues lo que vendría siendo la salida de las vísceras en lo que vendría siendo el tórax. Ahí podemos encontrar lo que son los intestinos o órganos duros, como vendría siendo también podemos encontrar el hígado. Ahí como está señalado en la flecha, pues se puede ver como un abultamiento en una posición paracardíaca del lado derecho. Y pues esta es una de las principales formas diagnósticas. También tenemos a lo que es el TAC de tórax, que pues esta va a tener una precisión diagnóstica de hasta un 100% de los casos. Entonces, pues ahí, como podemos ver en la imagen, como ya les había dicho, la ubicación de esta hernia suele ser por detrás del esternón. Entonces ahí, como vemos ahí en la flecha naranja, o no sé, no, creo que no sale, pero ahí en el TAC de tórax, ahí en la parte detrás del esternón se puede ver una, una, una masa o un abultamiento, pues que indicaría que hay órganos abdominales, pues en lo que vendría siendo el tórax. Siguiente, por favor. Bueno, ya con respecto a su tratamiento, aquí pues debemos tener en cuenta que el enfoque de la reparación de este tipo de hernia aún se encuentra en debate, ya que el defecto de la hernia se puede abordar mediante un abordaje abdominal o mediante una incisión torácica. La incisión torácica se realiza pues mediante una toracotomía derecha posterolateral. Esta pues se va a hacer a través de lo que vendría siendo el sexto espacio intercostal, y pues esta va a tener unas ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas del enfoque de la cirugía torácica, pues las ventajas que tenemos es que se va a tener una visión más precisa de lo que es el defecto en el lado derecho. Aparte de eso, pues la disección del saco herniario va a ser pues mucho más fácil. También pues va a tener una reducción potencialmente más segura de lo que son las vísceras abdominales, como por ejemplo el hígado, va a ser más seguro reducirlas. Y pues las desventajas que tenemos con la incisión torácica es que se aumenta el riesgo de pasar por algo que haya un defecto bilateral, debido a que pues el cirujano no va a estar viendo el lado izquierdo. Entonces pues se va a tener ese sesgo siempre que se haga este tipo de operaciones. Aparte de eso, pues también puede causar una deformidad en la pared torácica si los pacientes son niños y se someten a este procedimiento en edades tempranas, antes de que hayan tenido la oportunidad de desarrollar esta parte de su cuerpo. Por otro lado, tenemos la reparación desde un abordaje abdominal.
La reparación se puede realizar pues a través de una incisión por la parotomía abierta o con técnicas laparoscópicas mínimamente invasivas. Las ventajas de un abordaje abdominal incluyen que pues se va a tener la capacidad de identificar y reparar pues si hay defectos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y también pues se va a evaluar y a reparar pues que hayan otras patologías abdominales como puede ser una malrotación de algún otro órgano o víscera que se puede hacer durante esta misma operación. Entonces, pues una laparotomía abierta, más que todo está reservada con mayor frecuencia para casos de emergencia. Por ejemplo, si se ha estrangulado alguna víscera por medio de esta hernia o en pacientes que no tolerarían una laparoscopia, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una escoliosis severa o muy marcada, o en pacientes que van a requerir de pronto una resección intestinal muy extensa, para la cual no está indicada una laparoscopia. O también, pues, si el intestino no se puede recuperar mediante una laparotomía en una hernia que esté encarcelada. Sin embargo, se ha demostrado pues, que el abordaje con laparoscopia es la mejor opción para la mayoría de los pacientes debido a que el abordaje pues, es mínimamente invasivo y pues, va a conferir un tiempo de recuperación más corto y un retorno más rápido pues, a las actividades normales. Siguiente, por favor. Bueno, ya con respecto a las complicaciones de la hernia de Morgagni, pues tenemos la que se presenta en la mayoría de las hernias, que va a ser una hernia estrangulada. Aquí el paciente pues, puede presentar signos como sensibilidad de rebote, taquicardia, vómitos persistentes o sangre pues, en el tacto rectal. Estos pacientes pues, van a requerir una reanimación inmediata, también un diagnóstico rápido, inmediato, una evaluación del intestino con una posible resección intestinal, si hay necrosis o no, y también una reparación de urgencia o una cirugía de urgencia para reparar el defecto de la hernia. Y también podemos encontrar complicaciones que se observan después de la corrección quirúrgica. Aquí pueden haber pues lo que son normal después de una cirugía, infecciones de la herida, también puede haber lo que son abscesos en las suturas y pues obstrucción intestinal. También se ha demostrado o se ha informado que las tasas de recurrencia por esta hernia después de una cirugía son del 2 al 42%. Siguiente, por favor. Y encontramos pues el otro tipo de hernia que es la hernia hiatal. Esta pues es una afección médica que ocurre pues cuando una parte del estómago u otro órgano abdominal sobresale sobre el diafragma, sobre lo que vendría siendo como el hiato diafragmático. Esta salida del estómago o de otra víscera a través del hiato diafragmático va a provocar que el estómago sea empujado hacia arriba y pues haya un compromiso de lo que vendría siendo el esfínter esofágico inferior. Este compromiso pues puede permitir que el contenido gástrico y el ácido regresen hacia el esófago, provocando pues un reflujo gastroesofágico como primer sintomatología de esta hernia. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la clasificación de la hernia hiatal, encontramos 4 estadios. Encontramos la tipo 1, que pues va a ser una hernia, como se puede ver ahí en la imagen, va a ser una hernia pues directa, en la cual pues solamente se va a herniar a través del hiato lo que vendría siendo el cardias hacia el mediastino posterior. Ya tenemos también la tipo 2, que ya va a haber una hernia paraesofágica, en la cual pues lo que se va a herniar va a ser el fondo gástrico y el cardias puede estar normal. También tenemos a lo que es la hernia tipo 3, que ya va a ser una hernia mixta, que va a haber un desplazamiento tanto del cardias como del fondo del estómago. El estómago puede incluso migrar en más de la mitad hasta lo que vendría siendo el tórax y puede ocurrir una rotación de hasta hasta de 180 grados de lo que vendría siendo el estómago sobre su propio eje y se puede pues comprimir. Y ya una hernia tipo 4 va a ser una hernia sobre la cual se pueden herniar diferentes órganos a lo que vendría siendo el estómago, como lo puede ser el colon, el intestino delgado,
el vaso o incluso el páncreas pasar a través de lo que es el hiato hacia la cavidad torácica. Siguiente, por favor. La etiología de esta hernia, cabe aclarar pues que existe bastante prevalencia sobre lo que es personas mayores, debido a que con la edad pues se aumenta pues lo que vendría siendo la debilidad muscular, la pérdida de la flexibilidad y de la elasticidad. Y aparte de eso, pues se han identificado otros factores predisponentes, como lo es los factores que aumentan la presión intraabdominal, como lo es la obesidad, el embarazo, el estreñimiento crónico, los pacientes con EPOC, el trauma, también la edad avanzada, cirugías previas que puedan debilitar el diafragma y también la genética. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, como ya les dije, la incidencia pues, de esta hernia pues, va a aumentar con la edad. Se dice que aproximadamente el 55 al 60% de las personas mayores de 50 años tienen algún tipo de hernia del hiato, y pues que principalmente son de tipo 1, y pues la principal sintomatología pues va a ser la pirosis o el reflujo gastroesofágico. También tener claro que las hernias paraesofágicas tipo 2 solamente van a constituir el 5% de las hernias del hiato, y también pues es importante saber que esta es más prevalente en mujeres, lo que podría atribuirse a un aumento de la presión intraabdominal durante el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, ya como manifestaciones clínicas, como ya les he dicho, el primer síntoma suele ser siempre lo que vendría siendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los pacientes suelen quejarse de lo que es la pirosis y a veces pues también regurgitación de los alimentos. Además, pues algunos pacientes pueden presentar síntomas extraesofágicos, como vendría siendo la tos crónica, el asma, la dificultad para respirar y la disfagia pues en pacientes que ya tienen un estadio más avanzado. Y aquí pues es importante tener en cuenta que con respecto a la regurgitación de los alimentos, hay que mirar si la regurgitación de los alimentos es digerida o no es digerida, porque los alimentos que no son digeridos pueden representar otra patología como lo es la acalasia. Entonces pues es algo a tener muy en cuenta, porque ya en la acalasia se presenta un cierre completo de lo que vendría siendo el esfínter esofágico inferior, y la comida empieza a acumularse en lo que vendría siendo todo el esófago. Siguiente, por favor. Bueno, ya con respecto a su diagnóstico, tenemos varias alternativas diagnósticas. Tenemos pues a lo que es la endoscopia, en la cual pues se va a mirar pues por medio de la cámara las estructuras anatómicas del esófago. También pues se puede ver si el esófago está lesionado o no, y también pues se puede mirar si hay algún tipo de hernia o de anormalidad. También tenemos a lo que es la manometría, que esto lo que es un examen que mide lo que es la motilidad del esófago, y lo hace midiendo las ondas eléctricas que pues son reflejadas en una imagen, y pues ahí se puede mirar qué tan bien están la parte nerviosa o motora de lo que vendría siendo el esófago. También tenemos a lo que es la esofagografía, que pues es una radiografía o una imagen del esófago principalmente, con las estructuras adyacentes, en la cual pues se puede observar su anatomía y pues si hay algún tipo de hernia. Y también tenemos al monitoreo del pH, que ahí lo que se hace es que se manda una sonda a través del esófago, y pues se coloca 5 centímetros antes del estómago y se mide el pH del paciente. Entonces, si el pH está muy elevado, eso quiere decir pues si el pH está muy ácido, perdón, eso quiere decir que el paciente está teniendo reflujo gastroesofágico. Entonces pues posiblemente es una indicación o una ayuda para realizar este diagnóstico de hernia hiatal. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto ya a su tratamiento, el tratamiento pues de las hernias del hiato pues van a depender del tipo de hernia y de la gravedad de los síntomas que tenga el paciente. Si es una hernia pues pequeña, tipo 1, la sintomatología típica que puede presentar los pacientes pues va a ser simplemente reflujo gastroesofágico,
por lo cual pues el tratamiento sería ambulatorio con una dosis doble de un inhibidor de la bomba de protones, mientras que ya pues en hernias más avanzadas o de mayor gravedad podemos ya hacer un tratamiento quirúrgico que va a ser pues tenemos dos opciones. Va a ser una funduplicatura de Nissen, que pues va a ser como envolver la parte del estómago o la parte del cardias que se encuentra herniado. Como se puede ver ahí en la imagen, se envuelve y se da un giro de 360 grados y posteriormente se procede a suturar el estómago sobre sí mismo. Y también pues tenemos a la otra alternativa que va a ser la funduplicatura parcial. Ahí vamos a encontrar dos, la de DOR y la de Toupet. Estas pues están más indicadas en pacientes que presentan trastornos de motilidad intestinal, para lo cual no se puede realizar una envoltura completa. En este tipo de procedimiento se hace una envoltura parcial, es decir, no se hace un giro de 360 grados, sino que se hace por lo general un giro de 180 grados para luego sí hacer la sutura. La diferencia entre la de DOR y la de Toupet es que la de DOR, el giro se hace hacia anterior y la de Toupet se hace hacia posterior. Siguiente, por favor. Y ya pues para terminar, pues las complicaciones que pueden haber por la hernia hiatal, pues tenemos a las complicaciones por cirugía, que pueden ser lo que es el neumotórax, las lesiones gástricas y esofágicas. También puede haber lesiones esplénicas y hepáticas, y también pueden presentar los pacientes disfagia. Por otro lado, pues también tenemos otra complicación como tal ya de la hernia, que va a ser el vólvulo gástrico, que pues esta pues va a ser que va a haber una rotación anormal del estómago sobre su propio eje, que pues puede causar una obstrucción o compromiso vascular o básicamente se va a estrangular el estómago, y pues va a haber compromiso vascular, pudiendo evolucionar a una necrosis e incluso a una perforación de lo que es el órgano. Entonces pues esta es una complicación de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es una hernia diafragmática adquirida, pues la hernia diafragmática puede presentarse también como una anomalía congénita. Generalmente cuando es adquirida va a ser traumática y pues ocurre pues por la existencia de una apertura normal en lo que es el diafragma, que pues va a permitir que parte de los órganos abdominales, como podría ser el estómago, el vaso, el hígado e incluso los intestinos, suban hasta la cavidad torácica. Bueno, en cuanto a la hernia diafragmática traumática, que es lo que nos compete, esta pues se presenta en una frecuencia que oscila entre un 0.8 y un 5.8% de todas las lesiones que son traumáticas toracoabdominales, y la mortalidad general es de un 13.7%. Este también pues va a constituir un reto diagnóstico y terapéutico, principalmente en los pacientes que presentan un trauma cerrado y que son manejados de forma conservadora, ya que pues van a presentar un riesgo elevado de presentar lo que sería algún tipo de lesión diafragmática que esté inadvertida, y una mayor probabilidad de evolucionar hacia lo que sería una lesión crónica, y pues va a manifestar complicaciones tardías, como podría ser un compromiso en la función respiratoria, necrosis de las vísceras, también pues la posible perforación y también lo que sería inclusive la sepsis. Entonces pues esto va a incrementar lo que sería la morbilidad y la mortalidad más o menos hasta un 70%. Bien, de acuerdo con lo que es el tiempo de evolución, las hernias pues pueden ser agudas o crónicas. De acuerdo pues con la forma de presentación las podemos dividir en tres fases. En la fase aguda, esta va a estar caracterizada porque la hernia se presenta con lo que es el trauma y pues se diagnostica durante la atención de este trauma. En cuanto a lo que es la fase latente o fase de intervalo, la hernia no se diagnostica con lo que es el trauma que pues le da origen a la hernia, y pues esto puede producirle al paciente pocas o manifestaciones clínicas que sean inespecíficas y que por lo general suelen pasar desapercibidas. Y encontramos lo que es la fase obstructiva, en la cual pues generalmente la hernia va a estar en la etapa crónica y se asocia ya con signos y síntomas, perdón, de lo que sería una obstrucción, un estrangulamiento y pues de necrosis de las vísceras que se encuentran contenidas. En cuanto a lo que son las lesiones no penetrantes del abdomen o del tórax, pues estas van a producir lo que es un aumento en lo que es la presión intraabdominal o torácica. Esto también va a causar lo que es un desgarro en la porción central posterior del diafragma. Y esto es lo que produce como tal las hernias diafragmáticas traumáticas en lo que es el lado izquierdo. Ahí pues se va a producir generalmente con más frecuencia que en el derecho.
ya que pues al parecer el hígado proporciona protección a lo que es el diafragma derecho. También pues tener en cuenta que toda hernia diafragmática, independientemente de lo que es el tamaño y la localización, o de si existe algún otro tipo de lesión asociada, va a ser pues de tratamiento quirúrgico o debería ser tratada pues quirúrgicamente. Y pues el diafragma siempre debería suturarse. En cuanto a las etiologías, por mucho, la causa que es más común venían siendo los trastornos diafragmáticos adquiridos, bien sea por el trauma, que puede ser pues por un trauma contundente o penetrante. Los accidentes automovilísticos pues son la principal causa de lesión diafragmática contusa, mientras que lo que son las lesiones penetrantes pues van a ser resultado principalmente de lo que son las heridas de bala o pues las heridas por arma blanca. También pues en varios estudios se ha encontrado que alrededor del 75% de los pacientes que sufren de algún tipo de lesión penetrante también van a presentar lo que sería un desgarro secundario a este tipo de lesión. Otras causas de lo que serían pues las roturas traumáticas incluyen lo que es el trabajo de parto en una mujer que pues haya presentado una reparación de una hernia diafragmática previa, el barotrauma durante lo que sería pues una inmersión bajo el agua en pacientes que presentan algún tipo de antecedente, una funduplicatura de Nissen, como que ya fue explicada pues anteriormente por mi compañero, y también pues lo que sería el trasplante de hígado, pero esto ya es pues particularmente en los niños. En cuanto a la epidemiología, sabemos que pues, de los pacientes que ingresan a un hospital por trauma, del 3 al 5% pues, suelen presentar lo que es una hernia diafragmática y la proporción entre hombres y mujeres es de 4 a 1. La mayoría también pues, se presenta en lo que es la tercera década de la vida y aproximadamente de un 0.8 a 1.16% de los pacientes que presentan un trauma cerrado sufren lo que es una rotura diafragmática y esto pues ya representa un 75% como tal de las hernias diafragmáticas. También saber que aproximadamente el 69% de las hernias, como ya les mencioné anteriormente, se encuentran en el lado izquierdo y el 24% en el derecho y pues finalmente un 15% podrían ser bilaterales. En cuanto a lo que es la historia del examen físico, va a estar caracterizado por lo que es una dificultad respiratoria marcada, por la disminución de los ruidos respiratorios en lo que es el lado afectado, por la palpación del contenido abdominal tras lo que es una inserción en un tubo torácico, por lo que son la auscultación de ruidos intestinales a nivel del pecho, movimientos paradójicos del abdomen con lo que es la respiración y pues un dolor abdominal difuso. En cuanto a los estudios de imágenes, la radiografía de tórax pues es el estándar que propone la ATLS para lo que es el estudio pues, del trauma. Aproximadamente el 23 al 73% de las rupturas diafragmáticas traumáticas se van a detectar mediante lo que es la radiografía de tórax inicial y ya un 25% pues, van a ser detectados con radiografías que se realicen posteriormente. También recordar que la radiografía de tórax es más sensible para detectar lo que serían hernias del lado izquierdo y ya lo que vendrían siendo pues los hallazgos radiográficos del tórax, generalmente pues van a ser contenido abdominal en el tórax, que puede presentar unos signos de constricción focal, eso es conocido como el signo del collar, también pues la presencia de una sonda nasográfica que se pueda ver desde el tórax, que pues corresponde pues a la imagen que vemos en pantalla. También pues, se puede presentar un hemidiafragma elevado, que va a ser pues, mayor de 4 centímetros, perdón, más alto en lo que es el lado izquierdo con respecto al derecho, y también podemos evidenciar lo que será una distorsión del margen diafragmático. Pues la imagen, como les dije, corresponde pues, a una mujer de 53 años que pues era pasajera inmovilizada en un automóvil, y lo interesante es que pues se puede notar el contenido intestinal en lo que es el hemitórax izquierdo, y la sonda nasográfica también se puede ver a nivel del tórax. En cuanto a la tomografía computarizada, se sabe que lo que es la tomografía computarizada convencional pues tiene una sensibilidad del 14 al 82% y una especificidad del 87% en estos casos, que la tomografía computarizada helicoidal o en espiral pues tiene una mayor sensibilidad, que alcanza de un 71 a un 100%, mucho más sensible en lo que es el lado izquierdo con respecto al derecho. Y ya lo que serían los hallazgos del ATAC, pues podría ser una visualización directa de las lesiones, una no visualización del diafragma segmentario, una hernia intratorácica de vísceras, lo que sería el signo del cuello, y podríamos encontrar una extravasación peridiafragmática de contraste activo. También pues es importante saber que en cuanto a la ecografía, lo que más se utiliza pues es el FAS para detectar lo que serían las hernias diafragmáticas. Algo característico es que se observa lo que es el movimiento del diafragma disminuido, principalmente pues, en los pacientes con hernias pues, diafragmáticas.
En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que pues, puede existir una terapia médica o una terapia pues, quirúrgica. En cuanto a la terapia médica, para lo que sería pues, una ruptura traumática, primero pues, se debe proporcionar una reanimación inicial, esto pues de acuerdo con los protocolos establecidos con la TLS. Se debe brindar pues una especial atención a lo que sea el control de las vías respiratorias y posteriormente pues se debe preparar al paciente para cirugía, aunque pues a veces como ocurre pues con lo que son las hernias congénitas, la intervención pues puede ser bastante demorada, mientras pues el paciente logra como tal la esterilización, pero pues lo que son las altas incidencias de las lesiones concomitantes pues van a hacer que en la mayoría de los casos se requiera pues una exploración de emergencia. En cuanto a lo que es la terapia quirúrgica, si la lesión pues, diafragmática se descubre durante lo que es la fase del traumatismo, el abordaje quirúrgico pues, vendría siendo por la parotomía, ya con menos frecuencia pues, también puede ser con una toracotomía, y pues el protocolo que generalmente está aceptado pues, en este contexto pues, de un traumatismo agudo eh, ha sido pues, la cilotomía, porque es mucho más probable que pues hayan lesiones intraabdominales concomitantes que pues las lesiones, las mismas lesiones torácicas. El problema pues cuando se enfoca surge en que cuando existe pues una lesión diafragmática que pueda pasar desapercibida durante mucho tiempo, ya sean meses o años, entonces lo que sugieren los cirujanos es que pues cuando ya la hernia ha sido de una larga duración, el abordaje sea transtorácico o pues de tipo toracoabdominal, ya que pues el contenido intraabdominal herniado tiende a estar pues firmemente adherido a las estructuras intratorácicas y pues esto va a dificultar bastante lo que sería el abordaje transabdominal. También pues las técnicas mínimamente invasivas para lo que es la reparación del diafragma eh, cada día pues van a ser más comunes o son más comunes, ya que pues con los avances de la tecnología y pues, las habilidades que han adquirido los cirujanos hoy día, pues ya es posible reparar lo que sean las hernias diafragmáticas agudas o crónicas mediante lo que es la laparoscopia, también por lo que es la toracoscopia, inclusive leía que pues por asistencias robóticas o inclusive pues combinadas. Obviamente esto depende mucho también de la capacidad del cirujano y pues actualmente pues la laparotomía sigue siendo pues lo más común que se utiliza en este tipo de tratamientos. También pues para finalizar este tema, importante recordar que una vez que se corrige el defecto, siempre es importante pues estar realizando las evaluaciones periódicas de lo que sería la función pulmonar y pues también la toma de las radiografías de tórax. Bien, en cuanto a lo que sería ya la penetración diafragmática, sabemos que pues esta es la elevación anormal de una porción o del hemidiafragma completo, pues debido a lo que sería una falta de función muscular o nerviosa, mientras que es importante recordar que siempre se van a mantener las inserciones anatómicas. Esta anomalía pues puede ser congénita o adquirida, por lo general pues se presenta tanto pues en la población pediátrica como en la población adulta. Esta elevación congénita pues es importante saber que una parte del diafragma se encuentra debilitado y pues eso lo adelgaza y eso va a provocar pues una función reducida del mismo. Entonces ya dependiendo de la gravedad en la que se encuentren, pues los pacientes pueden estar tanto asintomáticos como pueden presentar pues síntomas respiratorios. Las causas congénitas se deben generalmente a un desarrollo anormal del músculo diafragma. Existe también pues un defecto en lo que es la migración de los mioblastos al septum transversum y esto va a provocar lo que sería una sustitución parcial o total de lo que sea el músculo diafragma por lo que sería el tejido fibroelástico. Entonces pues esto va a crear un hemidiafragma que va a ser delgado, que va a estar debilitado y pues esto va a resultar en lo que sea un desplazamiento cefálico del lado pues que se encuentre afectado generalmente. Entonces, esta debilitación también puede ocurrir por la asociación de lo que serían otros trastornos o otras infecciones. Entre estos encontramos lo que sería una disostosis espondilocostal. También está el síndrome de Kabuki, el síndrome de Beckwith-Whiteman, el síndrome de Poland, defectos pues, cromosómicos, lo que sería una hipoplasia pulmonar, una atrofia muscular espinal, una malrotación y también pues, una cardiopatía congénita. También en otros estudios se cree que el trastorno de la cadena respiratoria mitocondrial también pues, está relacionado con una disfunción del diafragma, esto pues principalmente en lo que sería pues el periodo neonatal. Y también pues la asociación con algunas infecciones van a incluir lo que sería pues la rubeola fetal o también pues infecciones asociadas al citomegalovirus.
En cuanto a los casos adquiridos, estos pues van a ser mucho más frecuentes y también pues pueden ser por etiologías que pueden provocar algún tipo de lesión en lo que sería el nervio frénico o que pueden producir algún tipo de atrofia muscular. Entonces pues estas lesiones pues ya pueden ser producidas por lo que sea un traumatismo contundente o penetrante, también por un traumatismo durante el parto o por una cirugía torácica. Y la disfunción o el daño del nervio frénico también pues, puede ocurrir por lo que serían otro tipo de enfermedades, como podría ser la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, una compresión nerviosa, una terapia de radioterapia, valga la redundancia, y enfermedades pues, del tejido conectivo. En cuanto a la historia clínica, los pacientes con una ventilación del diafragma pues, tienden a presentar, tienden a tener unas presentaciones variables. La mayoría de los pacientes pues, son asintomáticos y se descubren pues, incidentalmente en lo que sería una radiografía de tórax. Sin embargo, algunos pues, pueden presentar lo que sería dificultad respiratoria significativa o síntomas pues, gastrointestinales. También la ventilación diafragmática congénita bilateral en lo que es el recién nacido puede presentarse con lo que sería una insuficiencia respiratoria aguda y cianosis. También los síntomas respiratorios en caso de lo que sean los adultos y los niños pueden incluir lo que es una disnea de esfuerzo, ortopnea, también pues la taquipnea y lo que sería pues una respiración superficial. En adultos también va a ser muy característico lo que es unas infecciones respiratorias recurrentes, la atelectasia pulmonar y pues la tos productiva que va a ser crónica y que pues puede presentarse siempre inicialmente cuando están iniciando pues el cuadro. Los adultos también pueden quejarse siempre de lo que sea un dolor en el pecho que pues podría estar causado también por lo que sean arritmias o palpitaciones. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales en lo que es la población adulta, estos empeoran dependiendo pues de si aumenta o no la presión intraabdominal, y algunas causas de que aumente la presión intraabdominal podrían ser el ejercicio, el embarazo en las mujeres, la presencia de ascitis y pues también la presencia de infecciones. También importante recordar que en los lactantes los síntomas respiratorios siempre se atribuyen pues en gran medida a lo que es el desplazamiento que se produce pues de las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral, y la afectación gastrointestinal pues es bastante común que se manifieste con lo que serían vómitos, distensión abdominal, estreñimientos, también pues la pérdida de peso o un escaso aumento del peso, y también porque los niños presentan, principalmente presentan lo que sería una mala ingesta oral. Y pues ya en casos bastante graves podría incluso presentar lo que sería un vólvulo gástrico. Bien, en cuanto al examen físico, pues también va a presentar algunas variabilidades y también pues puede ser bastante inespecífico. En cuanto a los hallazgos, van a haber hallazgos que van a ser compartidos tanto para adultos como bebés, como podría ser en general pues una taquipnea, una cianosis central siempre y cuando exista hipoxia. Esto también es bastante raro en lo que serían los casos unilaterales, más de casos bilaterales. En cuanto a lo que serían afecciones a nivel del pulmón y el tórax, podría encontrarse pues, el uso de músculos accesorios, movimientos paradójicos en lo que sería la pared torácica durante la inspiración. Esto pues, principalmente ocurre del lado afectado, disminución también del premito táctil y del embotamiento pues, a la percusión en el lado afectado, disminución de los ruidos respiratorios. Esto es tanto para las afectaciones unilaterales como las bilaterales. Y a nivel gastrointestinal, pues el dolor abdominal con la palpación, esto generalmente pues en el área del epigastrio y en el área periumbilical, la presencia de ruidos intestinales dentro de la cavidad torácica, ya en lo que serían los congénitos, los hallazgos pues a nivel pulmonar serían un signo aparente de traumatismo torácico contundente o penetrante, a nivel gastrointestinal pues presentan un abdomen escafoides, dolor epigástrico que puede ser severo y que puede estar relacionado con un vólvulo gástrico. Y pues a nivel musculoesquelético o neurológico, los niños pueden presentar el hallazgo de una parálisis de ERP, que pues se produce por lo que es una lesión de los nervios C5 y C6 pues, que conforman parte del plexo braquial. Y estos niños pues pueden presentar también una fractura clavicular, el brazo pues se encuentra en aducción y se gira pues internamente, y el antebrazo pues siempre está extendido y también en pronación. Por último, entre los hallazgos pues, de los adultos, a nivel pulmonar y el torácico, también pues, se encuentran pues, signos aparentes de traumatismo torácico contundente o penetrante. A nivel cardiovascular pueden presentar lo que es un dolor en pared torácica, la presencia de taquicardia o arritmias. A nivel gastrointestinal, también pues, la presencia pues, de un dolor abdominal, que puede ser pues, por causa de una presión, del aumento de la presión abdominal, como les dije anteriormente. Ya en cuanto a la evaluación,
pues ya una vez que se realizó como tal la anamnesis, el examen físico, siempre pues se deben someterse a lo que son las imágenes del tórax, y pues siempre lo que es el hallazgo radiográfico es el que nos va a confirmar como tal el diagnóstico de una ventración diafragmática. Entonces, cuando es una ventración diafragmática adquirida, lo que son las imágenes pues, de rayos X siempre deben incluir una vista que sea anteroposterior y una vista lateral. Estas imágenes pues, van a mostrar lo que es una elevación en la porción afectada del diafragma. También vamos a observar lo que sean contornos cardiomediastínicos normales. Por otro lado, se puede llevar a cabo también una tomografía computarizada, siempre y cuando pues, el diagnóstico no se encuentre claro o tenga alguna sospecha de algún otro tipo de anomalía intratorácica o también pues, a nivel intraabdominal. En este caso, pues la TAC va a mostrar lo que sería una elevación de la porción afectada del diafragma, así como también pues un borde afilado de lo que sería la ventración. Esta ventración diafragmática, en este caso, se puede diferenciar de lo que sería una hernia, debido pues a los sitios de la inserción del diafragma, como ya les había mencionado anteriormente. Ya lo que serían evaluaciones adicionales, a menudo pues se debe pues evaluar lo que serían los volúmenes pulmonares y también la función del diafragma. Entonces, pues estas pruebas incluyen pruebas de función pulmonar, junto con lo que sería la presión inspiratoria máxima, pruebas de olfato fluoroscópico y también pues la ecografía. Ya las pruebas de laboratorio, pues estas pueden ser necesarias en caso de que exista algún tipo de sospecha de algún otro tipo de enfermedad congénita asociada o que se sospeche de algún tipo de etiología infecciosa. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, estas pues siempre van a mostrar un patrón restrictivo con una reducción de lo que sería la capacidad vital forzada y pues el volumen expiratorio forzado en más o menos un segundo. Y pues este patrón restrictivo siempre se observa con mayor frecuencia cuando la penetración pues es bilateral. Y también se ha demostrado según estudios que esto pues suele mejorar con lo que es una plicatura del diafragma. En cuanto a lo que sería la prueba de inspiración máxima y la prueba de expiración máxima, estas pues son una medida de lo que es la presión generada durante el esfuerzo inspiratorio, pues el expiratorio máximo, y pues van a ser indicativos de la fuerza de los músculos respiratorios involucrados. Entonces, pues como el diafragma juega un papel importante en lo que es la inspiración, cuando se reduce la presión de inspiración máxima, pues se reduce en pacientes generalmente que presentan pues, algún tipo de ventilación diafragmática, y lo que es la presión de expiración máxima, pues esta sí suele mantenerse pues normal. En cuanto a lo que es una ventración diafragmática congénita, el diagnóstico pues se puede hacer de forma prenatal con lo que sería una ecografía fetal de alta resolución, también pues con una TAC o una resonancia magnética. Prenatalmente pues siempre la ventración del diafragma va a ser difícil de diferenciar con respecto a una hernia diafragmática congénita, pues ya que el pulmón va a parecer hipoplásico y pues el estómago o hígado fetal pues se visualizan generalmente en el mismo plano transversal que el corazón. Entonces eso es lo que hace que sea complicado. Ya después del parto se sospecha pues de una ventración cuando se encuentra pues una elevación de lo que es la porción del diafragma en una RX de tórax. Siempre pues cuando se está evaluando como tal la dificultad respiratoria del paciente. Y las pruebas de confirmación para una ventración diafragmática suelen incluir lo que es una fluoroscopía, la resonancia magnética dinámica o pues un ultrasonido para evaluar como tal la función del diafragma. Ya evaluaciones adicionales van a depender pues, de la historia clínica del paciente, de los hallazgos pues, físicos que presente el paciente y pues de la posible etiología infecciosa o alguna malignidad, dependiendo pues de la sospecha del médico. En cuanto al tratamiento pues, de lo que es la ventración diafragmática, este pues, va a depender principalmente de la etiología y pues, de la gravedad de la enfermedad. En lo que serían los casos asintomáticos o casos leves, se recomiendan pues, cuidados de apoyo. En caso de que presente pues, hipoxemia, se debe proporcionar un suplemento de oxígeno pues, para mantener lo que sería la saturación de oxígeno adecuada. Ya cuando pues, el oxígeno suplementario a través de lo que es la cánula nasal es inadecuado, los pacientes pues, pueden requerir lo que sería una presión positiva continua en las vías respiratorias. Dado que pues, los lactantes suelen presentar síntomas gastrointestinales y también pues, retraso del crecimiento, siempre se debe optimizar lo que es el apoyo nutricional. En los lactantes con lo que será dificultad respiratoria, también pues siempre pueden requerir lo que es una alimentación por sonda o también una nutrición parenteral. Esto pues para maximizar lo que será la ingesta de la caloría de estos menores. También pues la ingesta de líquidos y también pues lo que será la reposición de electrolitos, siempre para pues satisfacer lo que sería la demanda metabólica. Ya en lo que sean los casos graves, ellos van a, pues, a requerir una ventilación mecánica
Cuando los pacientes pues, no responden a lo que sea el tratamiento médico, también se puede indicar lo que sería la aplicatura quirúrgica. La aplicatura diafragmática pues, es un tratamiento quirúrgico que es conocido para la ventración. Entonces el procedimiento lo que consiste es en crear pliegues con puntadas en U, en lo que sería pues el hemidiafragma debilitado, y luego pues anclarlo. Entonces pues esto va a dar como resultado que el hemidiafragma se encuentre aplanado, y también pues que baje un poco. Entonces pues esto va a permitir un mayor volumen intratorácico y una pues mejor expansión pulmonar. También pues la aplicatura diafragmática se puede realizar mediante lo que sería la toracotomía abierta, la cirugía por toracoscopia, asistida pues por video, y la cirugía por laparoscópica, o pues también la asistida por un robot. Y después de lo que es la cirugía, se suele colocar pues un tubo de toracostomía durante más o menos unas 24 a 48 horas para lo que es pues, el drenaje pleural. Esto pues hasta que la producción sea inferior de más o menos 200 mililitros al día. Y también pues cabe señalar que la aplicatura quirúrgica pues no mejora lo que sería la función como tal del hemidiafragma. En cuanto a las indicaciones para la aplicatura quirúrgica, va a ser pues la dificultad respiratoria que no responde al tratamiento conservador, la disnea que no se debe pues a otro proceso, podría ser, digamos, una insuficiencia cardíaca o unas enfermedades pulmonares primarias. También, pues, los lactantes con una ingesta nutricional que sea inadecuada, pues, un retraso del crecimiento en pacientes que presenten neumonía recurrente o potencialmente mortal, y, pues, ante la incapacidad de ser retirado como tal de la ventilación mecánica. Eh, Importante también recordar que estos pacientes, pues, deben ser monitorizados en el posoperatorio, eh, y que la frecuencia pues, del seguimiento o qué tanto se hace pues, va a variar bastante pues, dependiendo de los síntomas y también de las complicaciones que pueda presentar. Siempre importante estar realizando pues, la radiografía anteroposterior y lateral, y pues las pruebas de función pulmonar para estar controlando al paciente. Eso sería todo, muchas gracias. Y pues estos son los videos de inspiración. Perfecto, vamos a verlos. Este es un paciente con una herida toracoabdominal que se le consideró la realización de una toracoscopia para drenaje del hemotórax coagulado, y como logran ver allí en la toracoscopia se evidencia la presencia de grasa sobre la superficie muscular que correspondía al epiplón por una ruptura o pérdida de continuidad del diafragma. Entonces aquí verificamos la hernia. Posteriormente vamos a hacer reparo. Todo esto lo hacemos por vía técnica mínima invasiva, por biotoracoscopia, con la utilización de 2 puertos, lo que denominamos la técnica por biotoracoscopia BATS, y por ser de múltiples puertos MBATS. Entonces hacemos el reparo y hacemos la corrección. Como estamos viendo, utilizamos pues la realización de nudos extracorpóreos con posterior lazadas que se extienden al diafragma, y cerramos el defecto, ¿no? Entonces este es un ejemplo de eso, de una hernia diafragmática. Y este es el segundo video, perdón. Este es el segundo video. Este es un paciente que tenía una elevación diafragmática derecha con un antecedente de una enfermedad autoinmune. Hizo una lesión del frénico por denervación, y se documentó, como muy bien ustedes describieron, el compromiso respiratorio sintomático persistente que no mejoría, verificado también por pruebas de función pulmonar. Generalmente a estos pacientes les hago estudio del nervio, les hago una electromiografía del nervio frénico para documentar la lesión, y posteriormente ya con esto, pues como estamos viendo ahí, hacemos una sutura, que es una fundoplicatura. Se va aplicando el diafragma sobre sí mismo para que él se vaya recogiendo, y vamos logrando bajar el músculo casi con una sobrecorrección, y la posterior colocación de una malla, que es la que evita que más adelante, como igual el músculo queda denervado, evitar que el músculo nuevamente ascienda. Entonces esto evita la recurrencia de la ventración. De esta forma hacemos la corrección y logramos la recuperación del paciente. Los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva: 48 horas ya estábamos dándole egreso a la paciente. Y pues esta es la bibliografía. Bueno, muy bien, muchachos, muy bien. Es un tema bastante complejo, es un tema que ustedes pues abordaron de una forma muy integral.
casi que cada una de las causas del síndrome de elevación diafragmática daría para un seminario y pues no fue para menos su esfuerzo y los felicito. Me gustó mucho la presentación, muy bien referenciada. Pues en los videos tenemos claramente dos ejemplos de lo que es una ventración, es una hernia. Como comentario final es eso, ¿no? El síndrome de elevación diafragmática es un síndrome, puede ser causado por muchos tipos, como ustedes los describieron, pero tener claro esos dos escenarios, el debilitamiento del músculo que llamamos ventración o las hernias, que pueden, en ambos casos, tanto la ventración, que es debilitamiento, como las hernias, pueden ser congénitas o adquiridas, y este ejercicio pues lo basamos más en una historia clínica, en un contexto epidemiológico, si el paciente tuvo trauma o no tuvo trauma, si tiene herida o no tiene herida toracoabdominal, si está joven o recién nacido con la posibilidad de una patología congénita. Y ya bajo ese escenario, pues uno ir mirando dentro de su condición médica, los exámenes que implican estudios radiológicos, placa de tórax, tomografías, ecografías torácicas, fluoroscopias si es necesario para ver cómo está funcionando ese diafragma y hacer el mejor diagnóstico para ofrecer el tratamiento. Yo creo que me confirma Sebastián, le envié un video de la página también en donde en 5 minutos les hago también como esa aclaración, esa división. Ese video fue grabado en Junta de Tórax del hospital, donde ustedes pues también deberían haber estado este semestre, pero no pudimos por pandemia. Y ahí les hago una presentación de 5 minutos de lo que podrían ustedes resumir esta presentación de hoy. ¿Sí les llegó, Sebastián? Sí, señor, sí, el video ya lo tengo. Para que lo compartan, pues no es la idea presentarlo acá, sino que tengan como material complementario a esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, en todo caso los felicito. Creo que ese es el último grupo del semestre en presentar, hacer su seminario. Estoy muy contento de esta experiencia. Espero poderles haber aportado mucho conocimiento en esta metodología de seminarios, que no solamente pues implicaba al grupo que presentaba, sino a todo el semestre que voluntariamente quiso asistir. Y sobre todo que pues esto va a quedar como un documento en YouTube para que lo puedan consultar cuando quieran. Creo que ya por ser el último curso, ya se finalizaron las presentaciones. Por favor, entiendo que tienen el parcial hoy, pero traten esta semana de dejar al día las monografías, porque la idea es el próximo viernes en la noche reunirnos, pues no es obligatorio, pero me gustaría que todos pudieran asistir como para hacer una retroalimentación de las monografías, presentarle a todos el libro de las monografías y darles los resultados de los ganadores de las mejores monografías con sus respectivos premios. Que tengan un feliz día a todos. Doc, muchísimas gracias. Usted igual. Muchas gracias, Muchas gracias por doctora. todo. Hasta luego. Hasta luego.